En la historia de Roma, pocos enemigos causaron tanto miedo, respeto y devastación como un solo hombre, Aníbal Barca, hijo de Cartago, heredero de un odio ancestral, comandante brillante y audaz como pocos. Con solo 26 años, juró venganza contra Roma, y cumplió esa promesa como ningún otro. Cruzó montañas imposibles, derrotó legiones invencibles y puso al borde del colapso a la potencia más grande del Mediterráneo. Hoy, en Roma prohibida, conocerás la historia épica de Aníbal, el general que casi destruye Roma y obliga al imperio a reinventarse para sobrevivir. Todo comienza en el siglo III a.C., cuando Roma y Cartago compiten por el control del Mediterráneo occidental. Cartago, ciudad fenicia del norte de África, es una potencia naval rica, con colonias en Hispania, Sicilia y África. Roma, una república emergente, quiere expandirse. La Primera Guerra Púnica, 264-241 a.C., termina con la derrota de Cartago y la pérdida de Sicilia. Los cartagineses, humillados, preparan su venganza en silencio. Uno de los líderes más destacados de Cartago, Amílcar Barca, lleva a su familia a Hispania para reconstruir poder. Allí forma un ejército leal, explora territorios, somete tribus y enseña a su hijo Aníbal a odiar a Roma. La leyenda dice que con solo 9 años, Aníbal juró ante un altar eterno odio a los romanos. Años después, tras la muerte de su padre y su cuñado Asdrúbal, Aníbal asume el mando del ejército cartaginés en Hispania. Ambicioso, carismático y brillante, no tarda en provocar a Roma. Ataca Sagunto, ciudad aliada de los romanos, violando tratados de paz. Roma exige justicia. Cartago lo respalda. La guerra es inevitable. Así comienza la Segunda Guerra Púnica, 218-201 a.C. Mientras Roma espera un ataque por mar, Aníbal hace lo impensable. Lleva a su ejército, unos 50.000 hombres, miles de caballos y casi 40 elefantes de guerra, desde Hispania hasta Italia, cruzando los Alpes. Es una de las hazañas más audaces de la historia militar. El cruce es brutal. Montañas heladas, tribus hostiles, caminos imposibles. Muchos hombres y animales mueren. Pero Aníbal logra lo imposible. Entra en Italia desde el norte, por donde nadie lo esperaba. Roma está en shock. Enfrentan a un enemigo dentro de su territorio. Aníbal no busca conquistar Roma aún. Su estrategia es más inteligente: debilitarla moral y militarmente, destruir sus alianzas, humillarla. En el año 218 a.C., en la batalla del Tesino, derrota a los romanos. Luego, en Trebia, los embosca y aniquila. Pero lo peor está por venir. En el 217 a.C., en el lago Trasimeno, embosca al cónsul romano Flaminio. Más de 15.000 romanos mueren. Es una masacre. El miedo se apodera de Roma. Nombra a Fabio Máximo como dictador, quien propone una estrategia de desgaste. Evitar batallas abiertas, acosar al enemigo, cortar suministros. Muchos lo critican, lo llaman el demorador. Pero Aníbal sigue avanzando, y en el año 216 a.C. se enfrenta a Roma en la batalla que definirá su leyenda. Canas, con un ejército inferior en número, rodea a los romanos en un movimiento maestro. Es la mayor derrota de Roma en su historia. Más de 50.000 soldados mueren en un solo día. El Senado entra en pánico. Muchas ciudades aliadas abandonan Roma y se unen a Aníbal. Se cree que todo ha terminado. Pero aquí ocurre lo inesperado. Aníbal no marcha sobre Roma. Muchos lo criticarán por eso. Pero él sabe que no tiene recursos para un asedio prolongado. Confía en que más ciudades traicionarán a Roma. Espera que Cartago envíe refuerzos. Pero Cartago, política y dividida, no responde con la rapidez necesaria. Roma, en cambio, se reorganiza, recluta nuevos ejércitos, capacita a jóvenes comandantes. Uno de ellos, Publio Cornelio Escipión. Mientras tanto, Aníbal pasa más de una década en Italia. Gana batallas, pero no gana la guerra. El pueblo romano, a pesar de las pérdidas, no se rinde. Roma cambia sus tácticas. Evita enfrentamientos directos, aísla a Aníbal, recupera ciudades aliadas,
lucha en otros frentes. En Hispania, Escipión derrota a los cartagineses. Aníbal ve cómo su retaguardia se desmorona. Finalmente, Roma lleva la guerra a África. Escipión obliga a Cartago a llamar a Aníbal de regreso. En el año 202 a.C., los dos grandes generales se enfrentan en Zama. Escipión, con ayuda de tribus númidas, derrota a Aníbal. Cartago es obligada a firmar la paz. Cede territorios, paga tributo, entrega su flota. Roma emerge como potencia hegemónica. Aníbal, aunque derrotado, no es ejecutado. Se convierte en político en Cartago, pero su fama lo convierte en enemigo interno. Es perseguido, traicionado, obligado a huir. Se refugia en Asia Menor, donde asesora a reyes enemigos de Roma. Roma exige su entrega. Acorralado, decide no caer prisionero. Se suicida en el año 183 a.C. Sus últimas palabras fueron: «Libremos a Roma de su miedo». Aníbal fue más que un general. Fue una fuerza de la naturaleza. Su genio táctico se estudia hasta hoy. La maniobra envolvente de Canas es modelo en academias militares. Su odio a Roma fue casi religioso, pero también fue víctima de su propio sistema. Cartago nunca lo apoyó plenamente. Sus conquistas no fueron sostenidas, y su decisión de no marchar sobre Roma tras Canas, aún hoy, es debatida. ¿Fue prudencia? ¿Falta de ambición? ¿Error estratégico? Lo cierto es que Roma sobrevivió y aprendió. Después de Aníbal, Roma se volvió más fuerte, más agresiva, más imperial. Aprendió que para no morir, debía conquistar. Aníbal, en su derrota, enseñó a Roma cómo ser invencible. Hoy, la figura de Aníbal vive como leyenda. Un enemigo noble, un genio militar, un hombre que desafió lo imposible. Y aunque perdió, obligó a Roma a mirar su propia vulnerabilidad. En Roma Prohibida, recordamos a aquellos que marcaron la historia, incluso desde el lado opuesto, porque a veces los que más enseñan son los que estuvieron a punto de destruirnos.